Comencé en el mundo del fotoperiodismo de forma fortuita. No lo sé, o sea, yo creo que necesitaba indagar un poco en mi identidad, necesitaba entender quién era yo y probablemente utilicé la fotografía para entender no solo la identidad propia, sino el mundo que me rodeaba. Necesitaba indagar en mi identidad porque soy hispano-palestina, mi padre es palestino, mi madre es española, y bueno, desde pequeña tuve problemas en el colegio por cuestiones de racismo y tal, y yo creo que nunca me acabé de sentir de dónde era, ¿no? Entonces yo pienso que cuando a alguien le pasa eso, tiene una necesidad de saber y de entender qué es lo que le pasa, ¿no? y de entender por qué se siente diferente. Entonces, de forma inconsciente, cogí una cámara y traté de entender todo eso, que para mí era un puzzle sin ordenar, ¿no? A través de imágenes. Al principio yo no tenía ni idea de que precisamente eso me iba a llevar al fotoperiodismo, pero bueno, salió así. Además, yo tenía un interés bueno, me afectaba la injusticia de forma especial, siempre he sido una persona sensible, y yo creo que todos esos factores se juntaron y acabaron haciéndome quien soy ahora. Yo empecé a fotografiar la comunidad palestina pues, que tenía cerca, ¿no? En Zaragoza, los amigos de mi padre y eso, que no me tomaron en serio, como es normal, pero mi primer trabajo, digamos, un poquito más serio fue una serie de retratos que hice de la comunidad palestina en Cataluña. Y bueno, al principio, claro, yo no sabía que eso era fotoperiodismo. Allí conocí a un amigo palestino, que era activista político, y me invitó a ir con él de viaje a Palestina, Jordania y Egipto en 2006. Y allí, pues claro, o sea, fue una bofetada de realidad y volví siendo otra persona totalmente. Me fui 2 meses y tardé, de hecho, en empezar a fotografiar un mes prácticamente, porque realmente tenía tal empacho de realidad en ese momento que digamos que me resultaba complicado coger la cámara. Pero yo creo que le podría pasar a cualquiera, ¿no?, que esté empezando a fotografiar también, esa barrera de timidez, de fotografiar a las personas sobre todo. Es una barrera en ambos sentidos, ¿no? Es una barrera de timidez por parte de quien fotografía y por parte de quien recibe la fotografía. Y me costó un tiempo, pero luego no pude parar. Yo creo que en mi fotografía hay una temática común, que es precisamente la injusticia, ¿no? La injusticia en cualquier tema. Claro, a mí me dicen, eres fotógrafa de guerra. Yo digo que soy fotógrafa de conflicto. Para mí el conflicto es mucho más amplio, comienza antes de un enfrentamiento armado, ¿no?, cuando hay una crisis política, cuando hay un levantamiento social, termina mucho después de precisamente ese enfrentamiento armado y puede haber hambrunas, problemas climáticos, puede haber de todo, ¿no? O sea, incluso migraciones también, como hay tantas veces hoy en día. Y yo creo que todo eso es conflicto, todo eso es guerra en realidad. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a entender la guerra como algo simplemente limitado a las armas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me llama la atención el sufrimiento de la gente, me llama la atención el sufrimiento de los animales, de la tierra, y para mí es una llamada de atención. Yo trato de ser un vehículo de información, trato de ser un altavoz de la sociedad para señalar un problema que hay y que creo que hay que enmendar, ¿no?, que hay que cambiar. Mi objetivo con mi trabajo es precisamente hacer pensar a la gente y sobre todo no hacer tanto pensar sino sentir, que se den cuenta de que
todos estamos conectados, de que no somos ajenos a un problema por muy lejos que esté ese país, ¿no? El mundo es globalizado, entonces nuestras acciones locales son en realidad internacionales, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que la gente conecte con esa empatía, ¿no? O sea, conecte precisamente con esas personas que aparentemente son diferentes, o ese escenario que aparentemente es distinto, pero que realmente es lo mismo, ¿no? La gente al fin y al cabo busca lo mismo, amor, un hogar, y yo creo que eso es algo que de alguna forma yo no puedo soportar la idea de que no vaya bien. Mi forma de trabajar varía, depende de lo que esté haciendo, pero siempre tiene que haber una preproducción previa, evidentemente, tienes que tener contactos, tienes que saber a dónde vas y mucha documentación. No puedes ir a un país del que no sabes nada, no puedes fotografiar personas de las que no sabes nada ni cómo se comportan, porque seguramente pues, te vas a meter en un problema, ¿no? O probablemente vayas a quedar en evidencia. Entonces, hay digamos, un trabajo previo muy grande, tanto si hago breaking news como si hago fotografía más documental, más de investigación, que es precisamente lo que yo creo que en los últimos años estoy más centrada en trabajos más a largo plazo, ¿no? Porque quizá desgastan menos que la prensa diaria. Digamos que a mí lo que me apetece es contar las historias con la mayor profundidad que puedo. Entonces, realmente si puedo quedarme un mes, 2 meses, 1 año, 3 años contando una historia, yo estoy mucho más feliz, mis fotos serán mejores, mis vídeos serán mejores, lo que haga será mejor, la información que dé sea mejor, que si lo hago en un día, ¿no? Claro, depende de lo que pase delante de tu cámara, ¿no? No es lo mismo una historia de fondo que tienes que investigar, que tienes que excavar, ¿no? Que tienes que rascar, a un evento que sucede delante de ti y escapa a tu control. Cuando estaba, por ejemplo, cubriendo la guerra de Siria, trataba de hacer algún tema un poco más profundo, pero es que era imposible. O sea, en guerras tan bestias como esa, o en Gaza, por ejemplo, en 2014, es muy complicado hacer un tema de fondo porque todo está tan fuera de control y todo es tan imprevisible que realmente no puedes crear una narrativa de forma fácil, a no ser que todo ese trabajo que estás haciendo de forma rápida, por así decirlo, sea de ese mismo tema, ¿no? Cuando ya no hay titulares de esos sitios es cuando la prensa deja de hablar de ciertos temas o de ciertos sitios y dicen ha acabado la guerra y parece que todo el mundo es feliz y contento y ya reconstruye sus casas salidas de la nada. Es cuando a mí me gusta volver una y otra vez y otra vez y otra vez para contar lo que normalmente no solemos ver, para tratar de salirme de los clichés a los que estamos acostumbrados en la prensa diaria, ¿no? Lo fácil, lo que está en la superficie. Yo trato de cavar y por eso me fui, me fui una vez a Gaza 10 días y me quedé 4 meses excavando una historia, ¿no? Que no acabé, volví 3 años más tarde a seguir con ella. Entonces, yo creo que esas son las historias que me interesan, las historias que necesitan de investigación, porque quiero llegar a la esencia, ¿no? A la esencia de lo que piensa la gente, a la esencia de lo que sienten, a la esencia del problema, ¿no? Tengo que contar lo que pasa ahí, pero si esa persona no tiene a nadie que... Yo creo que el trabajo de divulgación para un periodista es crucial, es muy importante, porque no solo informas a una sociedad, también estás educando a las siguientes generaciones y yo creo que eso es una responsabilidad tremenda, pero además es algo muy bonito, ¿no? El propósito de mi conferencia, es una charla más bien, yo creo que es precisamente pues, que tengan precisamente esa base ética, ¿no? A la hora de ver fotografías, sobre todo fotografías de conflicto, ¿no? Que piensen que es importante tener un espíritu crítico
que puedan discernir entre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Lo que es lícito y lo que no. Yo creo que mi papel es ese, es el de señalar lo que sucede, pero con unas reglas éticas. No vale todo, ¿no? En esta sociedad, y yo creo que también para mí es muy importante expresar que la vida hay que vivirla con pasión, ¿no? Hoy en día yo creo que a los críos se les educa para que sean productivos en un futuro, para que piensen cómo hacer dinero fácilmente, cómo ser alguien para tener dinero, ¿no? O sea, la valía hoy en día parece que se basa en cuánto dinero tienes, ¿no? Y qué título tienes, y yo huyo de ello, ¿no? Yo creo que todos tendríamos que tener un poco de humanismo, ¿no? Y creo que es importante precisamente que si hacen algo es porque realmente tengan esa pasión y que crean en lo que hacen, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que te define como persona.